Un marido visita a su esposa en la prisión después de meses de silencio, creyendo tener el control de todo. Pero una simple conversación le da un giro a su mundo. Lo que ella revela es capaz de cambiar el destino de todos. ¿Qué fue lo que escuchó que lo dejó paralizado? El sonido metálico de las rejas al cerrarse resonaba en la mente de Renata, incluso cuando ya no estaban ahí. Habían pasado 12 meses desde que las puertas de la prisión se cerraron tras ella, aislándola del mundo exterior, de su vida anterior, de todo lo que alguna vez había sido. Pero no solo eran las paredes grises y los barrotes lo que la mantenían atrapada. Había algo más profundo, algo que la atormentaba cada noche, algo que venía de su propio pasado, el abandono. Renata, sentada en la pequeña cama de su celda, repasaba los recuerdos con los ojos perdidos en el techo manchado de humedad. Sabía que ese día sería diferente. Algo en el aire se lo decía, o tal vez era la carta que había recibido unos días atrás, con una caligrafía que conocía demasiado bien. Diego, su esposo, el hombre que había desaparecido de su vida sin mirar atrás, venía a visitarla. Después de un año de silencio absoluto, de juicios donde no apareció, de noches donde su único consuelo era la soledad, él volvía. ¿Por qué? Esa pregunta le quemaba el pecho, pero al mismo tiempo, no quería conocer la respuesta. El sonido de los pasos acercándose rompió el silencio de la celda. Los ecos en el pasillo anunciaban la llegada de algo inevitable, como si cada paso resonara en el interior de Renata. Respiró hondo, tratando de calmar su mente, aunque el temblor en sus manos la delataba. No sabía qué esperar de ese encuentro. Diego no era un hombre que actuara sin motivos. Siempre había un propósito detrás de cada gesto, detrás de cada palabra que pronunciaba. Él había sido calculador desde el principio, y esa frialdad era la que, poco a poco, había erosionado la relación que una vez compartieron. Finalmente, la puerta de su celda se abrió, y allí estaba él. Diego no había cambiado. Al menos no físicamente. Su porte era el mismo, alto, elegante, con el aire de superioridad que siempre lo había caracterizado. Vestía un traje caro, como si el tiempo no hubiera pasado para él, como si los problemas que ella enfrentaba fueran insignificantes. Renata lo observó desde su posición, sintiendo una mezcla de emociones que la confundían. Había una parte de ella que lo odiaba profundamente, pero también existía una pequeña chispa de lo que alguna vez fue amor. Aunque, ahora, ese amor estaba manchado por el dolor, por el abandono. Diego cruzó el umbral de la celda y se quedó de pie, mirándola sin moverse. Sus ojos oscuros la escudriñaban, como si intentara descifrar qué había quedado de la mujer que una vez fue su esposa. Renata desvió la mirada, incapaz de sostenerle la vista. Había algo en él que le recordaba lo que había perdido, lo que ya no podía recuperar. Renata, dijo él finalmente, rompiendo el silencio con una voz baja, pero firme. Ella no respondió de inmediato. Sentía un nudo en la garganta que le impedía hablar. ¿Qué podía decirle después de todo? No había palabras suficientes para expresar lo que sentía. Diego no había estado presente en su peor momento, cuando todo se derrumbaba. No había aparecido en los juicios, no había intentado defenderla, y mucho menos había estado allí cuando la sentenciaron. ¿Por qué has venido?, preguntó finalmente Renata, con la voz quebrada, pero decidida a no mostrarle su vulnerabilidad. Diego dio un paso hacia adelante, pero mantuvo la distancia. Su rostro era inexpresivo, pero había algo en sus ojos, una chispa de algo que Renata no podía identificar del todo. Él la miraba como si esperara algo, como si buscara una señal de debilidad. Quería verte, respondió él, con esa calma que tanto la irritaba. Diego siempre había tenido la capacidad de mantener la compostura, incluso en los momentos más tensos. Renata soltó una risa amarga. ¿Verla? Después de tanto tiempo, después de todo lo que había sucedido, ¿esa era su excusa? No podía creerlo. ¿Verme?, repitió ella, con una mezcla de incredulidad y resentimiento. ¿Por qué ahora, Diego? Han pasado 12 meses. 12 meses sin una palabra tuya, sin una visita, sin un maldito gesto. Y ahora apareces como si nada hubiera pasado,
como si Renata se interrumpió a sí misma, dándose cuenta de que estaba dejando que las emociones la dominaran. Diego no dijo nada. Simplemente la miraba, como si sus palabras no tuvieran el peso suficiente para afectarlo. Esa frialdad, ese desprecio silencioso, era lo que más le dolía. Renata había esperado, quizás ingenuamente, que hubiera algo más detrás de su visita. Pero ahora se daba cuenta de que Diego no había cambiado. Él seguía siendo el mismo hombre distante y calculador que había dejado de amarla mucho antes de que la prisión los separara físicamente. «Tienes razón», dijo Diego, finalmente. «Han pasado 12 meses. Y quería saber si habías cambiado de opinión». Esa frase cayó como una piedra en el estómago de Renata. Sabía exactamente a qué se refería. Durante los juicios, Diego había insistido en que ella debía tomar una decisión, una que le habría costado su dignidad, pero que tal vez la habría liberado. Pero Renata no estaba dispuesta a ceder, no después de todo lo que había sacrificado. «No voy a cambiar mi versión», respondió Renata, esta vez con una firmeza que no había mostrado antes. «No voy a decir lo que quieres escuchar». El rostro de Diego se endureció por un momento, pero pronto recuperó su calma habitual. Ese era el juego al que estaban jugando, uno donde él intentaba doblegarla, pero Renata ya no era la misma mujer que había conocido. Durante esos 12 meses, había aprendido a vivir con su dolor, a encontrar una fuerza interna que nunca supo que tenía. Y aunque seguía atrapada dentro de esos muros, su espíritu era más libre que nunca. «¿Sabes lo que eso significa?», dijo Diego, en un tono que casi sonaba a amenaza. Renata asintió lentamente. Lo sabía. Sabía que esa decisión la condenaba a permanecer en la prisión, pero también sabía que ceder ante Diego la condenaría a una vida de sumisión y mentira. Y esa no era una vida que estaba dispuesta a vivir. El silencio entre ellos se prolongó. Diego la observó por unos segundos más, como si estuviera evaluando sus opciones, y luego se dio la vuelta. Sin decir una palabra más, salió de la celda, dejando a Renata sola una vez más. Pero esta vez, la soledad no la aplastaba. Esta vez, Renata se sintió más fuerte. Había enfrentado al hombre que tanto daño le había hecho, y había salido victoriosa en su propia forma. No era una victoria fácil, ni inmediata, pero era un paso hacia su propia liberación. El eco de los pasos de Diego aún resonaba en los pasillos cuando la puerta de la celda se cerró, dejando a Renata nuevamente sola. La frialdad de la prisión, el aire denso y la oscuridad creciente de la tarde le recordaban que su vida había cambiado irrevocablemente. Lo que más la perturbaba no era la presencia de Diego, sino su ausencia prolongada y su repentina reaparición, como un fantasma del pasado que no podía exorcizar. Renata, aún sentada en su pequeña cama de metal, miraba la puerta por donde Diego había salido. No podía evitar sentir una mezcla de emociones enredadas, ira, tristeza y una pizca de alivio. Había algo liberador en su partida, en saber que, por fin, había tomado una decisión inquebrantable. Diego, por su parte, no parecía dispuesto a cambiar. Seguía siendo el mismo hombre frío y calculador que la había dejado enfrentar la tormenta sola. Pero había algo que Renata no podía entender del todo: ¿por qué había venido? ¿Por qué, después de todo ese tiempo, había decidido aparecerse allí, justo cuando ella había comenzado a aceptar su destino? Había algo en sus ojos, en su postura, que le indicaba que no había sido una simple visita para verla. Diego quería algo de ella, y eso la inquietaba. Mientras las horas pasaban, el ambiente en la prisión comenzaba a cambiar. El ruido de los otros internos, el sonido de las puertas de la celda cerrándose, todo parecía más lejano. Renata se recostó en su cama, cerrando los ojos, pero no para dormir. Sabía que esa noche no encontraría descanso. Las imágenes de Diego, las palabras que le había dicho, seguían rondando su mente, como una nube oscura que no la dejaba en paz. Recordó el momento en que su vida había cambiado. Aquel día en el tribunal, cuando fue sentenciada. Aún podía ver la sala de juicios, el rostro inexpresivo del juez, el murmullo de las personas que asistieron a escuchar su destino. Pero lo que más dolía no era la sentencia en sí. Lo que la había roto en ese momento fue la ausencia de Diego. No había estado allí.
No la había apoyado, no había alzado la voz en su defensa. En cambio, se había apartado, como si ya no tuviera nada que ver con ella. La realidad de su matrimonio siempre había sido más oscura de lo que Renata había querido aceptar. Diego era un hombre ambicioso, alguien que no toleraba la debilidad en los demás. Desde el principio, había sido claro que su relación era más una transacción que una historia de amor. Renata lo había conocido cuando él ya tenía una carrera exitosa, cuando su vida parecía estar encaminada hacia el éxito. Ella, en cambio, venía de un trasfondo más humilde, con sueños sencillos que nunca pensó que serían amenazados por el hombre que amaba. Pero el encanto inicial de Diego pronto comenzó a desvanecerse. Con el tiempo, Renata se dio cuenta de que su esposo no estaba interesado en compartir su vida con ella. En cambio, la veía como un accesorio, alguien que debía cumplir un rol sin cuestionar. Su frialdad, que antes le había parecido elegancia y control, ahora la sofocaba. Y, sin embargo, Renata había intentado, una y otra vez, salvar lo que quedaba de su relación. Aquella noche, en la celda fría, Renata recordó los pequeños momentos en los que Diego había mostrado su verdadero rostro. Los comentarios despectivos, las miradas de desprecio, las veces en que la había dejado sola para atender asuntos más importantes, como él solía decir. Y aunque esos recuerdos la llenaban de dolor, también le daban la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Pero había algo más que la inquietaba. Algo que no podía dejar de lado, la razón por la que Diego había venido a verla. ¿Qué quería de ella? Sabía que él no había aparecido simplemente por nostalgia o por preocupación. No, Diego siempre tenía un motivo, siempre había algo que buscaba conseguir. Renata se levantó lentamente de la cama y se acercó a la pequeña ventana de la celda. El cielo comenzaba a oscurecer y las primeras luces de la prisión se encendían, iluminando el exterior con una luz fría y distante. Desde allí, podía ver el mundo exterior, pero no podía alcanzarlo. Estaba atrapada en una jaula, tanto física como emocionalmente. Mientras observaba las luces titilar en la distancia, comenzó a repasar las palabras de Diego. Quería saber si habías cambiado de opinión. ¿De qué opinión hablaba? Renata sabía a qué se refería, pero se negaba a aceptarlo. Durante los juicios, había habido rumores, especulaciones sobre las verdaderas razones detrás de su encarcelamiento. Pero Renata conocía la verdad, y sabía que Diego también la conocía. Diego había sido el responsable, en gran parte, de lo que había sucedido. Su ambición desmedida, su sed de poder y control, habían llevado a Renata a una situación que nunca imaginó vivir. La habían acusado de un crimen que no cometió, y aunque había pruebas en su contra, ella sabía que todo había sido manipulado por las personas cercanas a Diego. Él, por supuesto, había fingido no saber nada, había mantenido las apariencias, pero Renata no era tonta. Sabía que su esposo tenía un papel crucial en todo lo que había sucedido. Y ahora, después de 12 meses, él volvía, no para pedir perdón, no para ofrecerle ayuda, sino para ver si ella estaba dispuesta a sacrificar aún más. No, susurró Renata para sí misma, con una determinación renovada. Sabía que Diego quería que ella aceptara la culpa por algo que no había hecho, que lo liberara de cualquier sospecha, que se convirtiera en el chivo expiatorio de su ambición. Pero Renata no iba a ceder. No después de todo lo que había pasado, no después de haber sido abandonada por él en el momento en que más lo necesitaba. Mientras la noche caía por completo, Renata volvió a la cama. Sabía que Diego no se quedaría quieto. Sabía que él intentaría presionarla de otras maneras, tal vez con amenazas o promesas vacías. Pero también sabía que, a pesar de todo el dolor que había experimentado, era más fuerte de lo que él creía. Y aunque las paredes de la prisión la mantenían físicamente encerrada, su espíritu era libre. Más libre que nunca. Los días que siguieron a la visita de Diego se sintieron más largos y pesados para Renata. En la prisión, la monotonía solía ser un refugio, una forma de perderse en la rutina y alejarse del dolor. Pero esta vez, su mente no podía escapar de la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Diego nunca hacía nada sin un propósito oculto. Y si había venido a verla, después de tanto tiempo, era porque algo estaba tramando.
Mientras Renata caminaba lentamente por el patio de la prisión, podía sentir las miradas de los guardias y de las otras internas sobre ella. No importaba cuánto tiempo pasara allí, siempre sería la mujer que cayó en desgracia. Una vez había sido vista como la esposa de un hombre exitoso, alguien con una vida prometedora. Ahora, era solo una más en la fila de mujeres caídas en el olvido. Pero lo que los demás no sabían era que Renata estaba lejos de ser la misma mujer que entró en esa prisión hacía un año. Durante su tiempo en la cárcel, había aprendido a sobrellevar el dolor, a vivir con la traición de Diego y, más importante aún, había aprendido a depender de sí misma. Si antes había sido vulnerable a las manipulaciones de su esposo, ahora veía con claridad quién era realmente Diego y qué representaba en su vida. Ya no lo veía con los ojos del amor o la admiración que alguna vez sintió. Ahora lo veía como el hombre calculador que era, un hombre que había construido su éxito a base de mentiras, manipulaciones y traiciones. El aire frío del patio golpeaba su rostro, pero Renata apenas lo sentía. Su mente estaba en otro lugar, repasando una y otra vez las palabras de Diego. Quería saber si habías cambiado de opinión. Lo que él buscaba no era una simple conversación. Quería que Renata se rindiera, que aceptara la culpa por algo que no había hecho. Y lo más doloroso era que sabía que, si cedía, Diego sería el primero en beneficiarse. Él quedaría libre de toda sospecha, su reputación intacta, mientras ella cargaría con el peso de una condena injusta. A lo lejos, un guardia la observaba con detenimiento, como si esperara que Renata cometiera algún error, algo que justificara una reprimenda. Pero Renata no le prestaba atención. Había aprendido a ignorar esas miradas, a concentrarse en lo que realmente importaba, encontrar una forma de salir de ese infierno sin perder su dignidad. Y sabía que eso solo sería posible si mantenía su integridad intacta. De vuelta en su celda, Renata se sentó en la cama y comenzó a escribir en su diario. Era una de las pocas cosas que le permitían mantener la cordura en medio del caos. Escribir le daba la oportunidad de expresar lo que no podía decir en voz alta, de procesar sus pensamientos y, sobre todo, de recordar quién era antes de que todo se desmoronara. Hoy he recordado lo que Diego me dijo durante nuestra última conversación. Me pidió que cambiara de opinión, pero no entiende que no soy la misma mujer que él dejó atrás. Antes, tal vez habría considerado su propuesta. Habría hecho lo que fuera para salvar nuestro matrimonio, para demostrarle que aún podía ser la esposa que él quería. Pero ahora sé que mi valor no depende de lo que Diego piense de mí. Sé quién soy, y no voy a ceder a sus manipulaciones. Renata cerró el diario y se recostó en la cama. A pesar de todo, se sentía más tranquila que antes. Sabía que la batalla con Diego no había terminado, pero esta vez estaba lista para enfrentarlo. Él ya no tenía el control sobre su vida. Unos días después, una nueva carta llegó a sus manos. El sobre era sencillo, sin marcas distintivas, pero Renata reconoció la letra inmediatamente. Era de Diego. Lo último que quería era leer lo que él tenía que decir, pero algo dentro de ella la empujaba a abrir la carta. Sabía que, de alguna manera, las palabras de Diego podrían darle pistas sobre lo que estaba planeando. Con manos temblorosas, rompió el sello y comenzó a leer. Renata. Sé que nuestra última conversación no fue fácil para ninguno de los dos. Pero quiero que sepas que aún tengo la esperanza de que cambies de opinión. No puedo seguir adelante con mi vida sabiendo que estás en prisión por algo que podrías evitar. Tienes el poder de liberarte de esta situación, y todo lo que tienes que hacer es aceptar la responsabilidad por lo que sucedió. Sabes que nunca quise que llegaras a este punto. Todo lo que hice fue para protegernos, para asegurarnos de que nuestras vidas no se destruyeran por un error. Pero ahora, el tiempo se agota. Si no actúas pronto, podríamos perderlo todo. No solo tú, sino también yo. Haz lo correcto, Renata. Libéranos de este tormento. Renata apretó los dientes al leer las últimas palabras. Libéranos de este tormento. Como si él hubiera estado sufriendo de la misma manera que ella. Como si su encarcelamiento fuera una carga que Diego también cargaba sobre sus hombros. Pero lo que más le dolía era la clara manipulación en cada palabra.
Diego no estaba preocupado por su bienestar. Todo lo que le importaba era su propia libertad, su propio nombre. Sabía que, si Renata aceptaba la culpa, él quedaría limpio ante la sociedad. «Maldito», susurró Renata entre dientes, sintiendo cómo la ira crecía dentro de ella. Pero al mismo tiempo, esa ira la fortalecía. Le recordaba por qué estaba luchando. No iba a ceder. No iba a dejar que Diego la utilizara una vez más para salvar su reputación. Había soportado demasiadas humillaciones, demasiados momentos de dolor. Pero ahora, tenía algo que él no podía quitarle, su dignidad. A medida que los días pasaban, Renata comenzó a notar un cambio en el ambiente de la prisión. Había rumores entre las internas sobre nuevas medidas de seguridad, sobre la posibilidad de traslados. No era raro que los rumores corrieran rápido en ese lugar, pero esta vez, algo parecía distinto. Renata no podía evitar sentir que Diego tenía algo que ver con todo eso. Una mañana, mientras tomaba su desayuno en la pequeña sala común, escuchó a dos guardias hablando en voz baja. Mencionaron algo sobre una investigación en curso, algo relacionado con los casos de varias internas. Renata sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que no era una coincidencia. Diego debía estar moviendo sus influencias desde el exterior, tratando de acelerar las cosas para presionarla aún más. Pero Renata no tenía miedo. Había llegado demasiado lejos como para dejarse intimidar por las maniobras de Diego. Si había algo que él no entendía, era que la prisión la había hecho más fuerte, no más débil. Había aprendido a sobrevivir, a luchar con todo en su contra, y ahora, más que nunca, estaba decidida a mantener su verdad. Esa noche, mientras las luces de la prisión se apagaban y el silencio caía sobre el lugar, Renata miró por la pequeña ventana de su celda. El cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban con una intensidad que rara vez había notado desde que estaba en prisión. «No me vas a vencer, Diego», susurró para sí misma, con una determinación inquebrantable. Y en ese momento, Renata supo que su lucha estaba lejos de terminar, pero también supo que no estaba sola. Tenía algo mucho más poderoso que la influencia de Diego, tenía la verdad de su lado. Ajustes. Este capítulo explora más a fondo la manipulación de Diego y la resistencia de Renata. Se ve como la protagonista, aunque encerrada físicamente, comienza a liberarse emocionalmente. Se aprofunda o contraste entre sus personalidades e o ambiente denso da prisa. Se estiver satisfeito, seguimos como próximo. El amanecer trajo consigo una sensación de inquietud que Renata no podía sacudir. Había pasado semanas desde la última carta de Diego, y aunque su determinación seguía siendo firme, una sombra de duda comenzaba a acecharla en los momentos de silencio. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar Diego? La idea de que él estaba manipulando todo desde afuera, moviendo hilos invisibles que afectaban su vida incluso dentro de esas paredes, la mantenía alerta. Esa mañana, mientras tomaba el café insípido que servían en la prisión, Renata notó algo inusual en el comportamiento de los guardias. No era solo el ambiente tenso al que ya estaba acostumbrada, esta vez había algo más. Los susurros entre los guardias y las miradas furtivas hacia ella la hacían sentir como si estuviera siendo observada más de lo normal. Se levantó de su lugar y caminó hacia el patio. El aire frío de la mañana golpeó su rostro, pero lo que más la inquietaba era el eco de los pasos detrás de ella. No se volvió para mirar. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que las cosas se desmoronaran nuevamente. Renata había pasado meses acostumbrándose a las rutinas de la prisión, a la monotonía que de alguna manera le daba paz. Pero esa tranquilidad estaba siendo sacudida por la amenaza de Diego. Sabía que él no se detendría hasta conseguir lo que quería. Y ahora, más que nunca, Renata sentía que se acercaba el momento en el que tendría que enfrentarlo de nuevo. Mientras caminaba de regreso a su celda, la llamaron por su apellido. Uno de los guardias, con una expresión seria y un tono áspero, le indicó que tenía una visita inesperada. Renata sintió como su corazón se aceleraba. Sabía perfectamente quién era. Diego volvía a entrar en su vida, una vez más, y ella debía estar preparada para lo que fuera a suceder.
Se dirigió a la sala de visitas, donde las luces frías y el ambiente sombrío la envolvieron de inmediato. Al entrar, allí estaba él, sentado con una calma inquietante. Diego la observaba desde el otro lado de la mesa, y por un breve momento, sus ojos se encontraron. Renata pudo ver el brillo calculador en su mirada, la falta de cualquier rastro de remordimiento. Sabía que no había venido a ofrecerle consuelo. No era ese tipo de hombre. Renata, dijo Diego, con esa voz que siempre había tenido el poder de hacerla dudar de todo. No esperaba tener que volver a insistir, pero ya ves, aquí estamos. Ella se sentó frente a él, su postura tensa, sus manos apretadas sobre la mesa de metal. Sabía que esta conversación iba a ser decisiva, que Diego no había venido solo por curiosidad. Tenía un propósito claro, y no se detendría hasta lograrlo. ¿Qué es lo que quieres, Diego?, preguntó Renata con frialdad, tratando de mantener la compostura. Diego sonrió ligeramente, un gesto que no llegaba a sus ojos. Su expresión era controlada, como siempre, pero Renata podía sentir la presión detrás de su fachada tranquila. Estaba jugando un juego peligroso, y Renata lo sabía mejor que nadie. Te lo he dicho antes, dijo él, con una calma ensayada. Quiero que cambies tu declaración. Es lo único que te mantiene aquí, Renata. Sabes que, si lo haces, podría salir mucho antes de lo que piensas. Renata sintió que el aire se hacía más denso a su alrededor. Era la misma propuesta que Diego le había hecho meses atrás, la misma trampa disfrazada de ayuda. No era la primera vez que intentaba manipularla, pero esta vez, Renata no estaba dispuesta a ceder. No voy a hacerlo, respondió ella, con la voz firme, aunque sentía que su cuerpo temblaba ligeramente. No voy a mentir para salvarte a ti. Diego la observó en silencio durante unos segundos, como si estuviera evaluando cada palabra, cada gesto. Finalmente, soltó un suspiro y se recostó en su silla, cruzando los brazos. Sabes que esto no se trata solo de mí, Renata. También te afecta a ti. Si sigues aferrándote a esa versión, lo único que vas a conseguir es hundirte más. ¿Es eso lo que quieres? ¿Pasar el resto de tu vida aquí, por algo que podrías evitar? Renata lo miró directamente a los ojos, sintiendo cómo la ira y el dolor se mezclaban en su interior. Quería gritarle, quería que él entendiera lo que había hecho, el daño que le había causado. Pero sabía que no serviría de nada. Diego no era capaz de ver más allá de su propio ego, de su necesidad de control. Prefiero pasar el resto de mi vida aquí, respondió ella con un tono cortante, que vivir sabiendo que te ayudé a seguir destruyendo vidas. Diego apretó la mandíbula, su expresión se tensó por un breve momento, pero pronto recuperó su compostura. No estaba acostumbrado a que lo desafiara de esa manera, y Renata lo sabía. Durante años, había permitido que él la controlara, que la manipulara para que hiciera lo que él quería. Pero ya no. Había cambiado, y Diego estaba empezando a darse cuenta de eso. Renata, dijo, en un tono más suave, casi suplicante. Sabes que no quiero hacerte daño. Solo estoy tratando de ayudarte. Ella soltó una risa amarga, incapaz de contenerse. ¿Ayudarla? Era una palabra vacía en la boca de Diego, una mentira más entre tantas que había dicho a lo largo de su vida. Ayudarme, repitió ella, sin poder evitar el sarcasmo en su voz. ¿Eso es lo que crees que has hecho todo este tiempo? Me abandonaste cuando más te necesitaba, Diego. Me dejaste sola, aquí, mientras tú seguías con tu vida. Y ahora vienes a decirme que lo haces para ayudarme. Diego la observó en silencio, sus ojos oscuros fijos en los de ella. Había algo en su expresión que Renata no lograba descifrar del todo, una mezcla de frustración y miedo. Pero no era miedo por ella. Era miedo por lo que él podría perder si Renata no hacía lo que él le pedía. No te equivoques, Renata, dijo él, finalmente. Esto no es solo por ti. Si no haces lo que te pido, ambos perderemos. Renata lo miró, sintiendo cómo su determinación se fortalecía con cada palabra que él pronunciaba. No había vuelta atrás. Sabía que Diego no la dejaría en paz hasta que cediera,
pero también sabía que no podía seguir permitiendo que él tuviera poder sobre su vida. Entonces que sea así, dijo ella, con una calma que sorprendió incluso a Renata. Estoy dispuesta a pagar ese precio. ¿Y tú? Diego no respondió de inmediato. Por primera vez en toda la conversación, parecía que no tenía una respuesta lista. Su expresión se endureció, pero había una sombra de duda en sus ojos. Renata lo veía con claridad, él no estaba tan seguro como antes. Sabía que estaba perdiendo el control. Finalmente, Diego se levantó de la silla, sin apartar la mirada de ella. Su postura seguía siendo la de un hombre acostumbrado a ganar, pero algo había cambiado. Algo que Renata no había visto antes, su fragilidad. Te arrepentirás de esto, Renata, dijo él, con la voz cargada de advertencia. Renata no respondió. Lo vio alejarse, su figura desapareciendo por la puerta de la sala de visitas. El silencio que quedó tras su partida fue abrumador, pero Renata no se sintió sola. No esta vez. Sabía que había tomado la decisión correcta, aunque eso significara enfrentarse a un futuro incierto. Mientras los guardias la escoltaban de regreso a su celda, Renata no podía evitar sentir una extraña sensación de libertad. Las palabras de Diego ya no tenían el mismo efecto sobre ella. Su control sobre su vida se estaba desmoronando, y por primera vez en mucho tiempo, Renata sintió que tenía el poder de decidir su propio destino. No sabía lo que vendría después, pero una cosa era segura, no iba a dejar que Diego, ni nadie más, la volviera a controlar. Había encontrado su voz, y estaba lista para usarla. Los días siguientes a la visita de Diego fueron un remolino de emociones para Renata. A pesar de la fuerza que había mostrado frente a él, las palabras que le dejó seguían rondando su mente. Te arrepentirás, había dicho Diego. Era una advertencia cargada de veneno, una amenaza encubierta que no podía ignorar. Aunque había logrado mantener su dignidad en el encuentro, sabía que Diego no se detendría allí. Siempre había sido un hombre de control, y ahora que estaba perdiéndolo, haría lo que fuera para recuperarlo. Esa mañana, mientras los rayos débiles del sol se filtraban por la ventana de la celda, Renata se despertó con un nudo en el estómago. A pesar de todo lo que había enfrentado, algo en su interior le decía que la tormenta aún no había terminado. Se vistió en silencio, preparándose para otro día de lucha interna. Sabía que las batallas más duras eran aquellas que se libraban dentro de uno mismo, y en esos momentos de soledad, los fantasmas del pasado parecían más presentes que nunca. Mientras caminaba hacia el comedor de la prisión, Renata no pudo evitar notar la mirada de uno de los guardias, un hombre al que había visto muchas veces pero con quien nunca había cruzado palabra. Algo en su expresión parecía diferente esa mañana, como si supiera algo que ella no. Renata apartó la mirada y continuó caminando, pero la sensación de ser observada la acompañó todo el camino. Durante el almuerzo, Renata se sentó sola, como siempre. A lo lejos, las demás internas charlaban entre ellas, algunas lanzándole miradas furtivas, otras completamente desinteresadas en su presencia. Había aprendido a vivir con ese tipo de aislamiento. En la cárcel, todos llevaban su propia carga, y nadie estaba realmente interesado en los problemas de los demás. Mientras jugueteaba con la comida en su bandeja, escuchó que alguien se acercaba. Levantó la vista y vio al guardia que había notado más temprano. Se paró frente a ella, con una expresión neutral, pero sus ojos revelaban algo más. «Tienes otra visita», dijo, su voz grave y seria. Renata sintió como su estómago se tensaba. No esperaba a nadie más. Diego ya había dejado claras sus intenciones, y no tenía más familiares que se preocuparan lo suficiente como para visitarla. «¿Quién es?», preguntó, tratando de mantener la calma. El guardia no respondió de inmediato. Hizo un gesto para que lo siguiera, y Renata, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor, se levantó de la mesa y lo siguió. Mientras caminaban por los pasillos de la prisión, su mente trabajaba frenéticamente, tratando de imaginar quién podría haber venido a verla. Cada paso que daba la acercaba a una nueva incógnita, y su corazón latía con fuerza en su pecho. Cuando llegaron a la sala de visitas, Renata se detuvo en seco. Allí,
del otro lado de la mesa, estaba una mujer que no había visto en mucho tiempo. Una figura que pertenecía a los días más oscuros de su vida, alguien que había desaparecido sin dejar rastro después de la caída de su matrimonio. Lucía, susurró Renata, sintiendo que la sangre se le helaba. Lucía era la hermana menor de Diego. Siempre había sido un espíritu rebelde, alguien que nunca se conformaba con las reglas de la familia. Durante su matrimonio, Renata había intentado acercarse a ella, pero Lucía siempre la había mantenido a distancia, atrapada en su propio mundo de lujos y excesos. Y ahora, después de años sin verla, allí estaba, sentada frente a ella con una expresión seria en su rostro. Renata se acercó lentamente a la mesa y se sentó, sin apartar la vista de Lucía. La joven no había cambiado mucho desde la última vez que la vio. Sus facciones seguían siendo delicadas, pero había algo más en ella, algo que antes no estaba presente, una sombra de preocupación que le oscurecía el semblante. Renata, dijo Lucía, con una voz más suave de lo que Renata recordaba. Tenemos que hablar. Renata no sabía qué esperar. Nunca habían sido cercanas, y no podía imaginar que la había traído a la prisión después de tanto tiempo. Pero algo en el tono de Lucía la hizo sentir que debía escucharla. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Renata, sin poder ocultar la desconfianza en su voz. Lucía suspiró, como si lo que estaba a punto de decir fuera demasiado pesado para cargarlo sola. Diego no sabe que estoy aquí, dijo, entrelazando los dedos sobre la mesa. Y tampoco quiero que lo sepa. Renata frunció el ceño. La mención de Diego hizo que la tensión en el aire aumentara. ¿Qué es lo que quieres, Lucía?, insistió Renata, incapaz de soportar más el misterio. Lucía se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. Sé lo que Diego te ha hecho, comenzó, y las palabras cayeron como una bomba en la mente de Renata. Sé que está tratando de manipularte para que tomes la culpa de algo que no hiciste. Y quiero ayudarte. Renata sintió que el aire se volvía más espeso a su alrededor. No esperaba escuchar eso de Lucía, especialmente después de años de silencio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de todo lo que había pasado, Lucía decidía aparecer en su vida? ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó Renata, con la guardia en alto. Nunca estuviste de mi lado. Siempre estuviste del lado de Diego y de tu familia. Lucía sintió lentamente, aceptando las palabras de Renata como si fueran un recordatorio doloroso. Tienes razón, admitió. No hice nada cuando debía hacerlo. Me mantuve al margen mientras Diego te destruía. Pero las cosas han cambiado, Renata. Yo también me he dado cuenta de quién es en realidad. Renata observó a Lucía, tratando de leer más allá de sus palabras. Había sinceridad en su tono, pero aún no estaba lista para bajar la guardia. ¿Qué es lo que quieres?, volvió a preguntar, con un tono más serio. Lucía exhaló lentamente, como si lo que estaba a punto de decir le costara más de lo que estaba dispuesta a admitir. Diego no va a detenerse, Renata. Va a hacer todo lo que esté en su poder para asegurarse de que tú pagues por lo que él hizo. Pero hay algo que no sabe, algo que podría cambiarlo todo. Renata se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en los de Lucía. ¿De qué estás hablando? Lucía miró alrededor, como si temiera que alguien más estuviera escuchando. Se acercó aún más a Renata y, en un susurro, dijo: Diego no es tan intocable como él cree. Hay pruebas de lo que hizo, pruebas que podrían sacarlo de tu vida para siempre. Pero necesitamos actuar rápido, antes de que él lo descubra. Renata sintió que el peso de las palabras de Lucía caía sobre ella como una carga inesperada. ¿Pruebas? Después de todo ese tiempo, ¿existía algo que pudiera liberarla de la sombra de Diego? La esperanza y la cautela se entrelazaban en su mente. ¿Por qué me ayudas ahora?, preguntó Renata, aún desconfiada. Lucía la miró directamente a los ojos, con una seriedad que Renata no había visto antes. Porque Diego me ha destruido a mí también, confesó Lucía, con una amargura que le pesaba en la voz. Durante años, lo he seguido, lo he apoyado. Pero he visto el daño que ha hecho, no solo a ti, sino a todos los que lo rodean.
Y no puedo seguir siendo parte de eso. Renata se quedó en silencio, procesando las palabras de Lucía. Había algo en su tono, en su postura, que la hacía creer que estaba diciendo la verdad. Pero aún así, todo parecía demasiado complicado, demasiado arriesgado. ¿Qué es lo que debo hacer?, preguntó Renata finalmente. Lucía la miró con determinación. Confía en mí. Si trabajamos juntas, podemos sacar a Diego de nuestras vidas para siempre. Esa noche, de vuelta en su celda, Renata se encontraba en un torbellino de pensamientos. Renata no pudo dormir esa noche. Las palabras de Lucía retumbaban en su cabeza, mezclándose con sus propios pensamientos confusos. Pruebas. Era difícil de creer que, después de todo este tiempo, pudiera haber algo que demostrara la verdad. Pero también era difícil de confiar. Lucía, por años, había sido parte de la misma familia que la había destruido, y ahora aparecía con una promesa de salvación. ¿Qué había cambiado? El amanecer trajo consigo más dudas. Renata, sentada en el borde de su cama, repasaba la conversación de la tarde anterior una y otra vez. ¿Podría confiar en Lucía? La posibilidad de finalmente liberarse de Diego la tentaba, pero la desconfianza hacia esa familia seguía siendo fuerte. Su instinto le decía que todo tenía un precio, y cuando se trataba de Diego, ese precio siempre era alto. La llegada de la guardia interrumpió sus pensamientos. Esta vez no había visitas, pero una carta llegó a sus manos, y su corazón dio un vuelco al ver el sobre con su nombre escrito con esa caligrafía familiar. Era de Diego. A pesar de todo, sabía que él seguiría moviendo sus piezas, controlando el tablero a su manera. Con manos temblorosas, abrió la carta, esperando lo peor. *** Renata. Espero que estés bien. Lamento la frialdad de nuestra última conversación. He estado pensando en todo lo que hablamos, y quiero que sepas que nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Pero, como sabes, a veces la vida nos empuja a tomar decisiones difíciles. Sé que no confías en mí, pero sigo creyendo que podemos arreglar esto. Solo necesito que reconsideres mi propuesta. No se trata solo de mí, sino también de ti. Sé que no es fácil, pero esto es lo único que puede sacarte de esa prisión. Renata, aún tienes una salida. No desperdicies esta oportunidad. ***. Renata dejó caer la carta sobre la cama, sintiendo una mezcla de asco y rabia. La arrogancia de Diego parecía no tener límites. Seguía presentándose como la víctima, como si sus acciones fueran una simple consecuencia del destino y no las de un manipulador frío y calculador. Despreciable, susurró entre dientes, cerrando los ojos y tratando de calmar la furia que ardía dentro de ella. Pero, mientras la ira la consumía, algo más se filtraba en su conciencia: el miedo. Diego no se rendiría tan fácilmente. Y si había aprendido algo durante su matrimonio, era que cuando Diego sentía que perdía el control, se volvía aún más peligroso. Unos días después, mientras Renata estaba en su celda, fue llamada nuevamente por los guardias. Esta vez, no era Lucía quien venía a verla, ni tampoco había una nueva carta. Era un abogado. Al verlo, Renata supo de inmediato que había sido enviado por Diego. El hombre, de traje impecable y expresión profesional, se sentó frente a ella en la sala de visitas. Renata se acomodó en la silla, preparándose mentalmente para lo que fuera a decirle. Ya no era la mujer frágil de antes. Ahora, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Señora, mi nombre es Javier Fernández. Soy abogado y represento a Diego en esta situación, dijo el hombre, con un tono medido y neutral. Renata asintió, sin decir una palabra. Sabía que Diego no enviaba a nadie sin una intención clara. Mi cliente está dispuesto a ofrecer un acuerdo, continuó Javier, sacando unos documentos de su portafolio. Si acepta asumir la responsabilidad completa de los cargos, Diego se compromete a pagar una compensación significativa por el tiempo que ha pasado aquí. Además, se garantizaría una reducción de su sentencia. Renata lo miró fijamente, sin decir nada al principio. El descaro de la oferta casi la hacía reír.
Diego realmente creía que todo en la vida podía resolverse con dinero y promesas vacías. Pero esta vez, Renata no iba a ceder. ¿Y qué pasa si no acepto?, preguntó ella, con una calma que sorprendió al abogado. Javier hizo una pausa, como si la pregunta lo hubiera descolocado. Aclaró la garganta antes de responder. Bueno, en ese caso, me temo que las cosas podrían complicarse. Diego está dispuesto a seguir adelante con una demanda que podría prolongar aún más su estadía aquí. Si decide no cooperar, su situación legal podría empeorar considerablemente. Renata entrecerró los ojos. Ahí estaba, el verdadero Diego hablando a través de su abogado. Era una amenaza velada, disfrazada de una oferta generosa. Había pasado por eso antes y sabía que si aceptaba, solo estaría cediendo a otra de sus manipulaciones. Dígale a Diego que no voy a aceptar su trato, respondió Renata, firme. Y que no tengo miedo de enfrentar lo que venga. Javier la miró, sorprendido por la firmeza en su voz. Estaba claro que no esperaba esa respuesta. Guardó los documentos y se levantó. Como desee, señora. Pero le advierto que esta puede ser su última oportunidad. Renata lo observó marcharse, sin dejar que la amenaza la intimidara. Sabía que Diego no descansaría hasta arruinar su vida, pero también sabía que no estaba sola en esta lucha. Había encontrado una nueva fuente de fortaleza en su interior y no iba a permitir que él la quebrara de nuevo. Esa noche, mientras intentaba descansar en su celda, Renata sintió una presencia familiar en la oscuridad, el miedo. A pesar de su determinación, había algo que no podía ignorar. Diego estaba jugando sucio y tenía los recursos para hacerle la vida aún más difícil. Pero, al mismo tiempo, sabía que su exmarido estaba perdiendo terreno. Cada vez que intentaba manipularla, su control sobre ella se debilitaba. Renata se sentó en la cama, mirando las sombras que se proyectaban en la pared. Sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Lucía. Si realmente había pruebas, si existía algo que pudiera liberarla de esta pesadilla, entonces debía actuar. No podía seguir esperando. Diego no era el tipo de hombre que se detendría por compasión o culpa. Sabía que solo el miedo a perder lo haría retroceder. A la mañana siguiente, Renata se levantó con una decisión clara en su mente. Ya no podía quedarse sentada esperando a que las cosas se resolvieran solas. Necesitaba tomar el control de su destino. Esa misma tarde, pidió hablar con Lucía. Quería saber más, necesitaba entender hasta qué punto podía confiar en ella y en esas supuestas pruebas. Sabía que el tiempo estaba en su contra, y que cualquier movimiento en falso podría destruir todo lo que había construido hasta ahora. Cuando finalmente la llevaron a la sala de visitas, Lucía ya estaba allí, sentada nerviosamente, jugando con las manos sobre la mesa. Renata se acercó y se sentó frente a ella, con la determinación reflejada en su rostro. Necesito pruebas de lo que me dijiste, dijo Renata sin preámbulos. Si vas a ayudarme, necesito saber que puedo confiar en ti. Lucía la miró fijamente, y por un momento, pareció dudar. Pero luego, asintió lentamente. Lo sé, Renata, respondió, con un tono serio. No espero que confíes en mí sin más. Pero lo que te dije es cierto. Tengo algo que puede cambiarlo todo. Solo necesito que confíes en mí por última vez. Renata la observó en silencio, sopesando sus palabras. Estaba arriesgando mucho, pero no tenía otra opción. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente. Lucía esbozó una sonrisa pequeña pero sincera. Vamos a derribar a Diego juntos. Renata sabía que las cosas iban a cambiar después de esa conversación con Lucía. Sentía en el aire la tensión creciente, como si todo estuviera a punto de desmoronarse o de alcanzar un nuevo equilibrio. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Sabía que, al aceptar la ayuda de Lucía, estaba entrando en un juego peligroso, pero también sabía que no podía continuar sola. El control de Diego sobre su vida tenía que terminar, y si las pruebas de Lucía eran reales, podría tener una oportunidad. Una semana después de esa conversación, Lucía la visitó de nuevo.
Esta vez, llegó con una expresión decidida y sin la sombra de dudas que había mostrado antes. Traía una pequeña carpeta en las manos, y Renata supo de inmediato que aquello era lo que cambiaría todo. «Aquí tienes», dijo Lucía, mientras deslizaba la carpeta sobre la mesa. Renata la miró con una mezcla de incredulidad y cautela. Había esperado este momento durante meses, pero ahora que lo tenía delante, una parte de ella temía lo que podría encontrar allí. «¿Qué es esto exactamente?», preguntó Renata, con la voz tensa. Lucía tomó aire antes de responder. «Son los documentos financieros de Diego. No solo eso, hay correos electrónicos, mensajes de texto y contratos que él firmó a espaldas de todo el mundo. Este es su talón de Aquiles. Todo lo que hizo para ocultar su dinero, para desviar fondos y para manipular a otras personas está aquí». Renata sintió un escalofrío recorrer su espalda. Diego siempre había sido meticuloso con sus finanzas, cuidando cada detalle para que nadie pudiera rastrear sus movimientos. Saber que Lucía había conseguido esos documentos era casi irreal. Pero algo dentro de ella le advertía que debía tener cuidado. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó Renata, sin apartar la mirada de la carpeta. Lucía apretó los labios, dudando un segundo antes de responder. «No fue fácil», admitió. «Diego siempre fue muy cuidadoso, pero cometió un error, confió en la persona equivocada. Durante años, tuvo un contador personal que se encargaba de todo, alguien en quien confiaba ciegamente. Pero esa persona, al final, se dio cuenta de que Diego estaba jugando sucio incluso con él y decidió tomar medidas». Renata levantó una ceja, aún sin tocar la carpeta. «¿Y por qué me traes esto ahora?», preguntó, aún llena de desconfianza. «Podrías habértelo guardado o incluso usarlo para tus propios fines». Lucía la miró con franqueza. «Lo pensé», admitió. «Durante un tiempo, quise destruirlo yo misma. Pero entonces me di cuenta de que esto no solo te afecta a ti. Diego ha hecho daño a muchas personas y continuar ocultando esto solo le daría más poder. No quiero ser parte de eso, Renata. Si te ayudo a exponerlo, al menos podré vivir con la conciencia tranquila». Renata observó el rostro de Lucía con atención. Había sinceridad en sus ojos, pero también había un rastro de culpabilidad, como si estuviera intentando expiar sus propios pecados al ayudarla. Aunque la desconfianza seguía presente, Renata sabía que necesitaba tomar este riesgo. Ya no podía retroceder. Finalmente, tomó la carpeta entre sus manos, sintiendo el peso de lo que significaba. Cada página dentro de ese archivo podría ser su salida, pero también representaba un peligro mayor. Si Diego llegaba a descubrir que Lucía había traicionado su confianza, las represalias podrían ser devastadoras. «¿Cómo lo uso?», preguntó Renata, su voz apenas un susurro. Lucía, viendo que Renata aceptaba su propuesta, se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en ella. «Vamos a filtrar esta información a la prensa», dijo Lucía. «Pero no podemos hacerlo de cualquier manera. Debemos planearlo bien. Yo me encargaré de contactar a las personas adecuadas, aquellas que estén dispuestas a sacar todo a la luz sin poner en riesgo nuestras identidades. Si lo hacemos correctamente, Diego no sabrá de dónde vino el golpe hasta que sea demasiado tarde». Renata asintió, tratando de calmar el torbellino de emociones que sentía. La idea de exponer a Diego públicamente era tentadora, pero también aterradora. Sabía lo que él era capaz de hacer cuando se sentía acorralado. «¿Y qué pasa si él descubre que fuiste tú?», preguntó Renata, su tono lleno de preocupación. Lucía la miró con una sonrisa amarga. «Diego me ha hecho suficiente daño como para no preocuparme por lo que pueda hacer después de esto. Prefiero enfrentar su ira sabiendo que hice lo correcto que seguir siendo cómplice de sus crímenes». Los días siguientes fueron un torbellino de preparación. Renata, desde la prisión, tenía pocas formas de actuar directamente, pero confiaba en que Lucía haría lo que le había prometido. Mientras tanto, la ansiedad crecía con cada minuto que pasaba. Sabía que, una vez que las pruebas se hicieran públicas, todo cambiaría. Cada noche, Renata se acostaba pensando en cómo reaccionaría Diego cuando el mundo supiera la verdad.
Lo conocía bien, y sabía que su orgullo sería su mayor debilidad. Diego se presentaba al mundo como un hombre intachable, un exitoso empresario que nunca había cometido un error. Ver cómo esa fachada se derrumbaba sería su único consuelo en medio de tanta oscuridad. Finalmente, una mañana, todo comenzó. Renata despertó temprano, como de costumbre, y sintió que algo era diferente en el ambiente de la prisión. Mientras tomaba su desayuno, escuchó los murmullos a su alrededor. Las otras reclusas susurraban entre sí, algunas lanzándole miradas curiosas. Renata intentó ignorarlas, pero algo en su actitud le resultaba inquietante. Horas después, uno de los guardias se acercó a su celda, con una expresión grave. «Renata», dijo, sin entrar del todo. «Necesitas ver esto». Él le entregó una hoja de periódico que llevaba en la mano, y Renata sintió que su corazón latía con fuerza mientras la tomaba. Las palabras que estaban impresas en la portada del diario hicieron que su estómago se revolviera. Empresario acusado de malversación de fondos y fraudes millonarios. Escándalo financiero destapa red de corrupción. Diego estaba en la portada, su imagen de hombre de negocios destruida en una sola noche. Habían salido a la luz todos los detalles de sus manejos sucios, las cuentas ocultas, los desvíos de dinero. Todo estaba ahí, para que el mundo lo viera. Renata sintió una mezcla de alivio y terror. Sabía que este era el principio del fin para Diego, pero también sabía que ahora él sería más peligroso que nunca. Esa misma tarde, Lucía la visitó de nuevo. Esta vez, su rostro reflejaba tanto satisfacción como preocupación. «Ya está hecho», dijo Lucía, con una sonrisa tensa. «Diego está arruinado. Todo lo que hizo salió a la luz, y no hay vuelta atrás». Renata la miró, sintiendo una oleada de alivio, pero también de miedo. Sabía que Diego no se quedaría de brazos cruzados. ¿Y ahora qué?, preguntó Renata, intentando pensar en los próximos pasos. Lucía suspiró, sentándose frente a ella. «Ahora tenemos que prepararnos. Diego va a intentar vengarse, de eso no tengo dudas. Pero al menos ahora, el mundo sabe quién es en realidad. Ya no puede ocultar lo que hizo». Renata asintió, sintiendo que una pesada carga comenzaba a levantarse de sus hombros. La verdad, finalmente, estaba ahí afuera. Había arriesgado mucho para llegar a este punto, pero ahora podía ver una luz al final del túnel. Sin embargo, también sabía que el enfrentamiento final estaba por llegar, y no podía bajar la guardia. La caída de Diego era inminente, pero su furia también lo era. Renata sabía que el precio de su libertad sería alto, y estaba dispuesta a pagarlo. La publicación del escándalo financiero de Diego había sacudido al mundo de los negocios. Los titulares, los noticieros y las redes sociales estaban inundados con detalles sobre los crímenes que había intentado ocultar durante años. Renata, desde su celda, no podía evitar sentir una mezcla de alivio y miedo. Finalmente, el hombre que la había manipulado y destruido estaba siendo expuesto. Pero al mismo tiempo, sabía que la tormenta aún no había pasado. Diego no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota fácilmente. El golpe había sido duro, sí, pero Renata sabía que su exmarido estaba tramando algo, esperando el momento perfecto para contraatacar. Él no se detendría hasta que destruyera todo lo que ella había logrado. Una mañana, apenas unos días después de que el escándalo estallara, Renata fue llamada nuevamente a la sala de visitas. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba por los pasillos de la prisión. Sabía que este encuentro no sería como los anteriores. Algo había cambiado, y la ansiedad la envolvía como una sombra. Al entrar en la sala, lo vio. Diego estaba sentado, su semblante frío y calculador, pero algo en su postura delataba la furia contenida en su interior. Parecía más desaliñado que de costumbre, su traje perfectamente ajustado ahora parecía demasiado apretado, como si el estrés de los últimos días lo estuviera desgastando desde dentro. Renata se sentó frente a él, manteniendo la mirada firme. No mostraría miedo. No ahora. ¿Viniste a amenazarme de nuevo?, preguntó Renata, su voz más firme de lo que esperaba. Diego la miró con una sonrisa tensa, pero sus ojos no podían ocultar el rencor que sentía.
Viniste a verme, Renata. Deberías agradecerme por eso, respondió Diego, su tono seco, pero cargado de una furia controlada. Después de todo, la verdad siempre sale a la luz. ¿No es eso lo que querías? Renata no respondió de inmediato. Sabía que Diego estaba jugando sucio, como siempre. Pero esta vez, ella no era la misma mujer indefensa de antes. La verdad ya está ahí, Diego, dijo ella, sus palabras afiladas. Y no puedes cambiar lo que hiciste. Diego soltó una carcajada fría, inclinándose hacia adelante. Su rostro estaba apenas a unos centímetros de ella, y Renata pudo sentir la ira que irradiaba de él. ¿De verdad crees que has ganado?, preguntó, susurrando con una voz llena de veneno. Esto apenas comienza. Si piensas que una pequeña exposición pública va a detenerme, es que no me conoces lo suficiente. Renata mantuvo la calma, aunque por dentro podía sentir el terror latente. Sabía que Diego aún tenía cartas bajo la manga. Siempre las tenía. Pero ella también había cambiado. Ahora, estaba dispuesta a enfrentarlo, incluso si significaba arriesgarlo todo. Tú me destruiste una vez, Diego, respondió con calma, pero no lo harás de nuevo. Esta vez, soy yo quien tiene el control. Los ojos de Diego se oscurecieron, y Renata pudo ver cómo su mandíbula se tensaba. Estaba perdiendo el control, y lo sabía. Eso es lo que te gusta pensar, ¿verdad?, dijo él, sus palabras cargadas de desprecio. Pero déjame decirte algo, Renata, las cosas no son tan simples. Puedes intentar destruirme públicamente, pero no tienes ni idea de lo que soy capaz de hacer. Renata no respondió, pero su silencio fue suficiente para enfurecer aún más a Diego. Tienes una idea muy equivocada de lo que está en juego aquí, continuó, su tono más amenazante. No se trata solo de dinero, Renata. Esto es personal. Y cuando termine contigo, desearás no haber comenzado esta guerra. Renata sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no dejó que Diego viera su miedo. Sabía que esa era su mayor arma, su capacidad para intimidar y manipular. Pero ella no caería en su trampa de nuevo. Ya no tienes poder sobre mí, dijo Renata con firmeza. No puedes controlarme, y no puedes controlarlo todo, Diego. Te guste o no, tu tiempo ha terminado. Diego la miró durante unos segundos, su rostro endurecido por la rabia. Sabía que Renata tenía razón, pero eso solo lo enfurecía más. Finalmente, se levantó de la mesa, inclinándose sobre ella, acercándose lo suficiente para que solo ella pudiera escucharlo. Esto no ha terminado, Renata, susurró, con una voz cargada de odio. No sabes lo que te espera. Y con esas palabras, Diego se giró y salió de la sala sin mirar atrás. Renata se quedó sentada, su corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que Diego estaba herido, acorralado, pero también sabía que eso lo hacía aún más peligroso. Esa noche, Renata no pudo dormir. Las palabras de Diego resonaban en su cabeza, mezclándose con sus propios miedos y dudas. Sabía que la batalla no había terminado, pero también sabía que esta vez estaba más preparada que nunca. Lucía la visitó al día siguiente, como habían acordado. Su rostro reflejaba preocupación, pero también determinación. ¿Qué te dijo?, preguntó Lucía en cuanto se sentaron. Renata suspiró, sintiendo el peso de la conversación de la tarde anterior sobre sus hombros. Nada que no esperara, respondió ella. Sigue siendo el mismo de siempre. Amenazas, manipulaciones, pero sé que está acorralado. Y eso lo hace más peligroso. Lucía asintió, comprendiendo perfectamente lo que Renata quería decir. Tenemos que ser cuidadosas, dijo Lucía, su voz llena de preocupación. Diego no va a rendirse fácilmente. Y si ya está amenazándote, significa que está planeando algo grande. Renata lo sabía. Pero también sabía que esta vez no estaba sola. Había aprendido a defenderse, a enfrentar sus miedos, y ahora tenía a Lucía de su lado, alguien que conocía bien a Diego y que también estaba decidida a derrotarlo. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Renata, sabiendo que debían actuar antes de que Diego diera el siguiente golpe.
Lucía la miró fijamente, y por un momento, Renata pudo ver la sombra de miedo en sus ojos. «Debemos seguir adelante con el plan», respondió Lucía. «Expondremos más pruebas, las peores. Pero también tenemos que asegurarnos de que él no nos vea venir». Renata asintió, sintiendo como una nueva oleada de determinación se apoderaba de ella. Estaban tan cerca de liberarse de Diego para siempre, pero sabían que el camino aún sería peligroso. «No voy a detenerme», dijo Renata, mirando a Lucía directamente a los ojos. «No hasta que Diego pague por todo lo que nos ha hecho». Lucía asintió, su rostro lleno de seriedad. «Lo haremos juntas, Renata», dijo ella. «Y esta vez, no habrá vuelta atrás». En los días siguientes, Renata y Lucía continuaron su plan, moviéndose con cautela pero sin perder tiempo. Sabían que cada minuto contaba, que Diego podría contraatacar en cualquier momento. Pero también sabían que tenían una ventaja, conocían sus puntos débiles. Lucía había conseguido más documentos incriminatorios, pruebas que mostraban los sobornos que Diego había pagado para silenciar a testigos, y las cuentas ocultas que había utilizado para desviar grandes sumas de dinero. Todo estaba listo para salir a la luz. Pero Renata también sabía que el verdadero enfrentamiento estaba aún por llegar. Diego no se quedaría de brazos cruzados mientras su imperio se desmoronaba. Haría todo lo posible para destruirlas, y Renata debía estar preparada para lo peor. A medida que el plan avanzaba, Renata sentía cómo la tensión aumentaba. El miedo seguía ahí, latente, pero ahora también había esperanza. Después de tanto tiempo, por fin estaba tomando el control de su vida. Y aunque sabía que el costo sería alto, estaba dispuesta a pagarlo si eso significaba liberarse de Diego para siempre. El enfrentamiento final se acercaba, y Renata sabía que no había margen de error. El pasado había regresado para cobrarle a Diego, pero también para probar la fortaleza de Renata. Y esta vez, no sería ella quien caería. Los días se convirtieron en semanas y la calma aparente era solo la antesala de lo inevitable. Renata sabía que Diego no se quedaría de brazos cruzados mientras todo lo que había construido se desmoronaba. Desde la última vez que lo había visto en la prisión, su instinto le decía que algo estaba por suceder, que las amenazas que Diego había dejado caer como cuchillos no eran simples palabras al aire. A pesar de todo, Renata había mantenido su curso, apoyada en Lucía y en las pruebas que pronto saldrían a la luz. Una mañana, la prisión parecía más silenciosa de lo normal. Renata sentía la inquietud crecer en su interior, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Pero lo que no imaginaba era que ese día, su vida cambiaría para siempre. Lucía llegó a la sala de visitas con el rostro pálido. Renata notó de inmediato que algo no estaba bien. La mujer se sentó frente a ella, entrelazando las manos con nerviosismo, sin atreverse a mirarla a los ojos. «¿Qué ocurre?», preguntó Renata, el tono de su voz impregnado de una mezcla de preocupación y urgencia. Lucía respiró hondo antes de hablar, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que iba a decir. «Diego ha desaparecido», respondió finalmente, en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharla. Renata sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Cómo que ha desaparecido?», preguntó, sin poder creer lo que escuchaba. Lucía levantó la mirada, y por primera vez, Renata pudo ver el miedo genuino en sus ojos. «Su equipo legal ha emitido un comunicado diciendo que está fuera del país por motivos de negocios, pero sabemos que no es cierto. Sus cuentas están congeladas y no hay rastro de sus movimientos. Diego se ha ido, y no sabemos a dónde». El silencio que siguió fue abrumador. Renata sentía que el miedo se apoderaba de cada rincón de su ser. Si Diego había huido, significaba que estaba planeando algo mucho peor de lo que habían imaginado. «Esto no es una retirada», dijo Renata en voz baja, más para sí misma que para Lucía. «Está tramando algo». Lucía asintió lentamente, sabiendo que Renata tenía razón. Diego no era el tipo de hombre que simplemente huía sin más. Algo se estaba preparando, y ambas sabían que el peligro estaba más cerca de lo que nunca habían pensado. Esa misma tarde, Renata recibió una visita inesperada.
Un guardia de la prisión se acercó a su celda con una carta en la mano. Al ver el sobre, Renata supo de inmediato quién la había enviado. El miedo latente se convirtió en una realidad palpable. Las manos le temblaban mientras abría el sobre y leía las palabras que Diego había escrito. *** Renata. No pensé que llegaríamos a este punto, pero tú me empujaste hasta aquí. Todo lo que he hecho ha sido para proteger lo que es mío, pero tú decidiste destruirlo. Ahora, el juego ha cambiado. No me subestimes. No he terminado contigo. ***. El frío que sintió en ese momento no era solo el de la celda, sino el de la amenaza que Diego había dejado impresa en ese papel. Sabía que él estaba dispuesto a todo para recuperar el control, y eso solo significaba una cosa: el peligro era inminente. Al día siguiente, Lucía volvió a visitarla. Su rostro mostraba signos de estrés, y Renata sabía que el cerco se estaba cerrando. ¿Lo recibiste?, preguntó Lucía sin rodeos, sentándose rápidamente frente a Renata. Renata asintió, entregándole la carta. Lucía la leyó rápidamente y dejó escapar un suspiro de frustración. Diego está desesperado, dijo ella, mirando a Renata con seriedad. No le queda mucho tiempo. Las pruebas están por salir en los próximos días, y eso lo va a destruir. Pero antes de que eso suceda, va a intentar algo. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó Renata, sabiendo que estaban entrando en terreno peligroso. Lucía miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera estar escuchándolas. Necesitamos adelantar la filtración de las pruebas, dijo, bajando la voz. No podemos esperar más. Si Diego tiene algo planeado, no podemos darle la oportunidad de actuar antes que nosotras. Si lo exponemos ahora, perderá cualquier ventaja que tenga. Renata lo pensó por un momento. Sabía que las pruebas que Lucía tenía eran más que suficientes para enterrar a Diego, pero también sabía que una vez que todo saliera a la luz, no habría vuelta atrás. El enfrentamiento final estaba a punto de suceder, y solo quedaba una opción. Hagámoslo, dijo Renata finalmente, con una determinación renovada. No podemos esperar más. Lucía asintió, con un brillo de alivio en los ojos. Lo haré esta misma noche, dijo ella. Para mañana, todo estará en manos de los medios. Renata la observó irse, sabiendo que estaban a punto de dar el golpe definitivo. Pero también sabía que Diego no se quedaría de brazos cruzados. Esa noche, Renata no pudo dormir. Sentía la presión en su pecho, el miedo mezclado con la adrenalina de saber que el final estaba cerca. Miraba el techo de su celda, imaginando lo que sucedería cuando la verdad saliera a la luz. Por un lado, el miedo de la represalia de Diego seguía latente, pero por otro, la esperanza de que, finalmente, todo llegaría a su fin. A la mañana siguiente, el mundo cambió. Los titulares de los periódicos estaban llenos de noticias sobre el escándalo de Diego. Las pruebas que Lucía había entregado mostraban con lujo de detalles cada crimen que había cometido, cada cuenta secreta, cada soborno, cada fraude. No había escapatoria para él. Estaba acabado. Renata sintió un alivio que no había experimentado en años. Sabía que Diego, donde quiera que estuviera, ya no tendría el poder de controlar su vida. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la libertad estaba al alcance de su mano. Pero entonces, ocurrió lo inesperado. Mientras las noticias seguían cubriendo el escándalo de Diego, Renata fue llamada a la oficina del director de la prisión. Cuando entró en la sala, el ambiente estaba cargado de tensión. El director, un hombre de expresión dura, le indicó que tomara asiento. Había una hoja de papel frente a él. «Recibimos esto hoy», dijo el director, deslizando el papel hacia Renata. Al leer las primeras palabras, Renata sintió como todo su mundo se tambaleaba. Orden de liberación condicional inmediata para Renata Velázquez, con efecto inmediato. Renata levantó la vista, incrédula. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz temblando. El director la miró con seriedad. Significa que, después de todos los procedimientos, hemos recibido la orden de liberarte. Eres libre, Renata.
Las palabras resonaron en su cabeza, pero aún no podía procesarlas. Había esperado tanto por ese momento, pero ahora que estaba aquí, todo parecía irreal. Horas después, Renata salía por las puertas de la prisión, sintiendo el aire fresco en su rostro por primera vez en mucho tiempo. Lucía estaba esperándola, con una sonrisa que reflejaba tanto alivio como orgullo. Renata se acercó a ella, y las dos se abrazaron, sabiendo que la pesadilla finalmente había terminado. «Lo logramos», susurró Lucía, con lágrimas en los ojos. Renata asintió, aún abrumada por todo lo que había pasado. Pero mientras sentía el sol en su piel, una nueva sensación la invadía: esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro se presentaba como algo lleno de posibilidades. Sin embargo, Renata sabía que, aunque Diego estaba derrotado públicamente, aún no estaba del todo acabado. Su amenaza aún colgaba sobre su cabeza como una sombra. Pero ahora, por primera vez, sentía que tenía el poder para enfrentarlo. Había recuperado su vida, su libertad, y estaba dispuesta a luchar por lo que le quedaba. El camino había sido largo y doloroso, pero Renata sabía que su historia aún no había terminado. Ahora, era ella quien tenía el control, y no dejaría que nadie, ni siquiera Diego, se lo arrebatara de nuevo. No olvides comentar abajo cuál fue la parte de esta historia que más te emocionó. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y si te impactó la historia de Elena, haz clic en el video que aparece en la pantalla para ver nuestra próxima historia, llena de giros inesperados y emociones intensas. No te la puedes perder.